Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos ustedes en esta franja dominical. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Estará con ustedes en estos próximos minutos. Somos parte de su espacio Verdades Bíblicas, un programa diseñado de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de que traigo un caluroso saludo para ustedes. Antes de iniciar nuestro recorrido bíblico el día de hoy, pues le invitamos para que usted sea parte de este equipo de Canal 27. En sus pantallas estará saliendo el teléfono o los teléfonos para que usted pueda comunicarse. Si no es socio honorario, le animo para que sea un socio honorario. Y desde luego a los que ya son socios honorarios, les animo a seguir fortaleciendo a través de sus donativos, de sus ofrendas, contribuyendo hacia ese ministerio. El Canal 27, el Canal de la Esperanza, el canal que está reconciliando al hombre con Dios por medio de Jesucristo y su mensaje. Así que el día de hoy para nosotros es un privilegio el poder saber que usted pues será parte de este maravilloso recorrido de las Escrituras. Así que con Biblia, nota en mano, y pues de esta forma usted me acompañará. Vamos a pedirle al Señor su dirección para que durante ese tiempo seamos edificados por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos el día de hoy que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones y podamos entender y tener una mejor apreciación de tu palabra. Te lo pedimos, te lo imploramos en Cristo Jesús. Por aquellos hermanos y hermanas quienes están pasando algún tipo de necesidad, tú las conoces mejor. Tú pondrás tu mano sanadora sobre el enfermo. Podrás, Señor, levantar a aquel que está dolido, aquel que está, Señor, que está envanecido. Señor, te ruego que tú puedas permitir que escuchen tu palabra también. Y aquellas personas quienes también están pasando por momentos muy delicados en cuestiones emocionales y sentimentales, tú estés allí hoy para hablarles por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar para el día de hoy nuestro recorrido en este capítulo 2 del libro de los Hechos, y desde luego se ha considerado Hechos de los Apóstoles, pero también hemos dicho que puede llamársele Hechos del Espíritu, pero a esto se suma que también podría llamársele Hechos de la Iglesia, porque hay una dinámica y una sinergia entre los apóstoles, entre la iglesia y desde luego el Espíritu Santo, quien potencializó tanto a los apóstoles como a la iglesia, el resto de discípulos. Hoy en este capítulo 2 del libro de los Hechos vamos a centrarnos desde el versículo 40, vamos a estar tratando todos estos versículos hasta el verso 47. Y hemos intitulado este estudio para el día de hoy, esta sesión bíblica, Resultados de un verdadero avivamiento. Resultados de un verdadero avivamiento. En realidad, a la luz de este texto, encontramos los resultados que se dieron del avivamiento de la iglesia en Pentecostés. Hoy, cuando se habla de avivamiento, debiéramos de tener muy cuidadoso el término y ser muy cuidadoso dónde lo estamos incrustando. Hoy, avivamiento no es sinónimo de que la gente caiga al piso. Hoy, avivamiento no debiera de ser sinónimo de llenar estadios. Hoy, avivamiento no sería sinónimo de poder congregar o aglutinar gente pues a escuchar, qué sé yo, un tipo de show. El avivamiento en la Biblia, y desde luego desde Hechos capítulo 2, los resultados de un verdadero avivamiento, pues los vemos trazados en este capítulo 2 y sería más
el hecho de accionar, el hecho de activar, el hecho de llevar al campo de la práctica lo que la iglesia cristiana del primer siglo empezó a hacer, empezó a dictar, empezó a enseñar y desde luego comenzaron a decir. ¿Qué tenemos en Hechos capítulo 2? Entre este resultado del verdadero avivamiento, pues vamos a encontrar que después de que el domingo pasado, la sesión pasada, vimos cómo Jesús fue el tema central de la iglesia Pentecostés, fue el tema central de la iglesia y del sermón de Pedro. Vamos a ver en el versículo 40 que el resultado fue persistir en una predicación sistemática, persistir en una predicación sistemática. Mire lo que dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba, hablando de Pedro, y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea usted que estos dos versículos dan lugar a pensar en dos cosas. Uno, ver que uno de los resultados del verdadero avivamiento fue insistir en una predicación sistemática. Esta insistencia de una predicación sistemática está basada desde luego en las Escrituras. Pedro hasta este momento ha utilizado el libro de los Salmos y el libro de Joel como base para hablar de su primer discurso. Y hay que tomar muy en cuenta entonces que una predicación efectiva, una predicación evangélica, una predicación cristiana debe de ser cristocéntrica, debe de ser bibliocéntrica, porque el mensaje a proclamar es el de Cristo y la base para la proclamación de Cristo debe ser el mismo texto. Tenemos prácticamente 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y esta suma de libros inspirados, revelados, canónicamente ahora en nuestras manos determinadas y definidas como la Escritura, la palabra de Dios, serían la base principal de todo predicador, de toda persona que enseña las Escrituras. Un resultado de un verdadero avivamiento es la insistencia de hablar, de proclamar las Escrituras y no otra cosa. Es por su palabra y no por mis palabras. Es por su palabra y no por mis emociones. Es por su palabra y no por mis sentimientos. Es por su palabra y no por lo que dicte mi conciencia o diga mi razón. Recuerde que al final mis sentimientos, mis emociones y hasta mi misma razón están caídas. Así que puedo ser relativo si yo mi discurso o mi predicación como predicador la dicto o la baso en mis sentimientos o mis emociones. Puede ser relativo, pero si yo baso como predicador, como comunicador del mensaje, como heraldo de Dios, pero yo digo su palabra, desde luego que Dios estará en el asunto y Dios respaldará lo que yo esté comunicando, enseñando o predicando. Vale la pena entonces saber que la predicación sistemática debiera de ser punto de partida para todo buen predicador en este siglo XXI. No olvide que nosotros somos una respuesta de la Reforma Protestante y entre los gritos de la Reforma Protestante de Martín Lutero fue sola escritura. Es decir, que la Biblia debiera de ser la base, la Biblia es la norma que nos norma, debiera de ser prácticamente la palabra de Dios que guíe a toda la iglesia en lo que decide y en lo que hace. De modo que cuando vemos en este Hechos capítulo 2, la predicación sistemática, la predicación basada en las Escrituras, fue una parte vital. Pedro dice que con otras muchas palabras testificaba, hablando del mensaje, hablando de lo que David y Joel ya había comunicado, y en el verso 41 dice, así que recibieron su palabra, es decir, la escritura que habían escuchado. Luego, en ese resultado de un verdadero avivamiento, aparte de que la predicación sistemática afloró, se presentó con mayor fuerza, encontramos la genuinidad en la conversión de las personas. Habían genuinas conversiones.
Vea usted que hay genuina conversión, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, que las personas que estaban recibiendo la palabra de Dios genuinamente eran convertidos. Hoy pasa un fenómeno grande entre nuestras iglesias y entre los movimientos que hoy se han presentado. Esos movimientos que hoy en día han hecho alarde con un evangelio, no el evangelio puro, no el evangelio de la Biblia, otro tipo de evangelio. Reúnen masas, aglutinan gente, pero no hay genuinas conversiones. Lo que tenemos son emociones, lo que tenemos son personas que tratan de esconder su problema en la religión de nuevo, en un sistema de sentimentalismo, pero no en Jesucristo. Vale la pena entonces saber que ser genuinos, creyentes, nos hace estar seguros de la salvación y de la vida eterna. Tenemos entonces que había una genuina conversión entre los que creían, entre los que aceptaban el mensaje. Versículo 41, dice que como 3,000 personas en aquel momento recibieron el mensaje de la palabra de Dios. No solamente tenemos en ese contexto, entre los resultados del verdadero avivamiento que experimentó la iglesia del primer siglo, esa predicación sistemática, esa conversión genuina entre los que creían, sino también vemos que había una perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que los creyentes genuinos que por la palabra habían ahora incrustados al cuerpo, el Espíritu los había incrustado a la iglesia, habían recibido el don del Espíritu, es decir, al Espíritu mismo ahora morando en sus corazones. El mismo Espíritu quien genera el lenguaje, el mismo Espíritu que genera el texto bíblico, es el mismo Espíritu que ahora se encarga de que ellos sigan recibiendo la leche, ¿sí?, espiritual, que sería su palabra, para que estos creyentes pudieran crecer en el conocimiento de las Escrituras. Es decir, que el texto bíblico leído, el texto bíblico hablado, el texto bíblico predicado o enseñado, hará que una iglesia pueda entonces crecer de manera espiritual. Y ese crecimiento espiritual hará que esos creyentes sean maduros, sean críticos, sean defensores, comunicadores, firmes en la verdad y en las convicciones de la Biblia. Y eso entonces produce avivamiento entre los creyentes. Ese avivamiento va a permitir, ese avivamiento va a definir que desde luego puedan sumarse otras cosas vitales dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Es decir, entonces, que cuando hablamos de los resultados de un verdadero avivamiento, debiéramos de considerar que la predicación, la enseñanza jugaron papeles importantes dentro de la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina. Aquí la expresión doctrina es la palabra didache o didaje, es decir, que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, no tenían un texto propiamente escrito, porque los únicos lugares donde se preservaban los textos eran en las sinagogas. Lucas 4:16, se le dio a Jesús el pergamino de Isaías y lo leyó en público. Luego lo devolvió al ministro, dice Lucas 4:16 en adelante. Eso entonces nos da referencia que los apóstoles, Jesús mismo o algún miembro de la iglesia no tenía propiedad de pergaminos, esos pertenecían a las sinagogas. Aquella traducción que usted tal vez en algún momento ha escuchado que se le llama la Septuaginta. Esta Biblia o esta primera traducción del hebreo al griego pudo haber sido una de las clásicas en tiempos del Señor Jesucristo, leída no solo por él sino por los apóstoles, pero solo podía ser consultada en las sinagogas.
De modo entonces que acá, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era más una doctrina en carácter oral. Es decir, ellos reinterpretaban la ley, reinterpretaban los escritos, reinterpretaban a los profetas, luego lo contextualizaban hacia la vida del Mesías, que era Jesús, el Cristo que ellos habían recibido, y desde luego la gente veía una sinergia entre el Antiguo Testamento, lo dicho en el Antiguo Testamento, con la persona de Jesús y la enseñanza que Jesús les había dado a ellos como apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que hacían era comunicar estas verdades, trasladaban estas verdades y la gente se gozaba, se alegraba, se llenaba, crecían en el conocimiento de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Preservaba al discipulado, preservaba a la iglesia y ellos desde luego crecían, comunicaban esas verdades a otras personas. Mire, vale la pena saber que los avivamientos dentro de una iglesia, los avivamientos reales de una congregación deben de comenzar por aquí. Es decir, una predicación sistemática, que la gente pueda identificarse con esa predicación sistemática, que haya conversiones genuinas en nuestra iglesia local y desde luego la gente siga perseverando en la doctrina que el Señor le ha dado a los apóstoles y que ahora desde luego ha replicadose a través de los años a nosotros. Vamos a regresar después de este corte musical. No olvide que estamos en este subprograma Verdades Bíblicas. Regresamos. Cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
Hola, es un honor saber que usted sigue en compañía nuestra. Este es su programa Verdades Bíblicas. Y desde luego estamos desarrollando a través de nuestro estudio, de nuestro recorrido bíblico, esa temática, esta sesión bíblica para hoy domingo, resultados de un verdadero avivamiento. Resultados de un verdadero avivamiento. Y vea usted que este texto, capítulo 2, versículos 40 hasta el verso 47, reúne cualidades y valores, ¿sí?, que dignifican a una iglesia sana, a una iglesia sana, a una iglesia saludable, a una iglesia en crecimiento global, a una iglesia en desarrollo integral, porque ese es el fin. Hoy, en este siglo XXI, hemos visto una serie de movimientos que hoy aparecen y al momento desaparecen, porque muchas veces sí, los sentimientos, las emociones, sí, los hacen hacerlos guiar, pero no se dejan guiar por el faro de luz, que es la Biblia. Cuando una iglesia, una congregación, cuando un movimiento que diga ser evangélico aparece, cuando una iglesia, un movimiento evangélico surge, una de las cosas vitales que debieran de considerar para ser cristianos evangélicos es aceptar la Biblia como regla de fe. Y desde allí van a encontrar qué es vivir una congregación en avivamiento, qué es vivir una iglesia en desarrollo espiritual. De acuerdo al capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que los verdaderos avivamientos o el verdadero avivamiento que la iglesia del primer siglo comenzó afectando su estado como iglesia, fue la predicación de Pedro cuando el Espíritu Santo es derramado, y luego encontramos que ellos comenzaron a hacer una predicación sistemática. Todo lo que ellos decían, comunicaban y hablaban estaban basados en todos los textos antiguo testamentarios. No dijeron nada solo por quererlo decir. Siempre basaron lo que tenían que basar en la Biblia. Ser iglesias bíblicas sería lo más sano. Aparte de eso, de que había una predicación sistemática, también vemos que habían genuinas conversiones entre los que oían esa predicación sistemática. Pero aquellos que habían creído en el Señor, que tenían conversiones genuinas, perseveraban en la doctrina, es decir, perseveraban, se identificaban con la doctrina. La doctrina era la enseñanza de los apóstoles que ellos hacían de acuerdo a lo que habían oído de su maestro, lo que habían escuchado del propio Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho una enseñanza, una reinterpretación de la ley, una reinterpretación de los escritos, una reinterpretación de los profetas, y Él viene, desde luego, y ese mensaje lo establece con sus apóstoles, y sus apóstoles ahora reinterpretan esto, basado, desde luego, en todo el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús había dicho en una ocasión: yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Los apóstoles vieron, notaron que Jesús, tal como Pedro lo había dicho, era un hombre propiamente cabal, un hombre aprobado, y como tal ahora ellos sabían que como maestro Jesús sabía, reconocían que sabía desarrollar, interpretar el texto antiguo testamentario, y ellos lo hacían de acuerdo a lo que habían aprendido de su maestro. Había una sana hermenéutica, una sana interpretación del texto bíblico, y en ello perseveraban constantemente los cristianos, la iglesia primitiva. En este verdadero avivamiento que la iglesia experimentó en el primer siglo, también encontramos en el mismo verso 42 que había una koinonía. Dice el versículo 42, en la comunión unos con otros. Es decir, que entre la iglesia del primer siglo, en los creyentes del primer siglo, estas comunidades de fe, sí, eran comunidades propiamente, comunidades proféticas del mensaje de Dios, pero eran comunidades donde
de manera recíproca, el principio de la reciprocidad se vivía porque había koinonía, había comunión, habían relaciones interpersonales entre ellos. Se creaba el shalom de Dios en esas comunidades, se creaba una armonía, se creaba una hermandad, se creaba una sintonía, una unanimidad, y tal como Pablo se lo enseña a los hermanos en Filipos en el capítulo 4, había un mismo sentir. Desde luego que esto nos hace recordar a lo que en Efesios capítulo 4 se habla sobre aquellas agencias que unen a los creyentes. Y de acuerdo a Efesios capítulo 4, encontramos cómo estas agencias unen a los creyentes y unieron a la primera iglesia. Dice el capítulo 4 de Efesios, y en el versículo 4 comienza el mismo Pablo a indicar las agencias que unen, ¿sí?, que mantienen la koinonía, que mantienen la buena relación de los creyentes, y en eso se experimenta un avivamiento. El avivamiento se experimenta desde la comunidad de fe, desde la comunidad de los cristianos, saber que pertenecen a un cuerpo, saber que pertenecen a un espíritu, saber que pertenecen a una esperanza, saber que pertenecen a un Señor, saber que pertenecen a una fe, saber que pertenecen a un bautismo y saber que pertenecen a un Dios y Padre. Es decir, que estas 7 agencias, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, saber que esas agencias, saber que esos elementos de unidad permiten que haya koinonía, y esto es experimentar en realidad avivamientos, eso es experimentar convicciones, eso es experimentar una iglesia en desarrollo, porque saben a dónde van, saben qué están haciendo, saben qué es lo que están comunicando. Hoy es lamentable que la iglesia ha entrado en una crisis. Hay una complejidad y una ambigüedad en lo que hoy vemos y oímos entre algunos movimientos disque cristianos, movimientos para mí pseudo cristianos, que puedan en algún momento tomar el paraguas de evangélicos, pero en realidad están muy distantes a lo que dice el Evangelio o a lo que los evangélicos o cristianos evangélicos decimos y creemos. Muy distante. Entonces lo que vemos hoy es que estos carismas como dones, ¿sí?, se han hecho mal uso, o en realidad nunca han habido dones en esos movimientos, porque si no son ni creyentes, implica que solamente han imitado ciertos asuntos o ciertos carismas. Para ellos ese es un avivamiento. Avivamiento propiamente es la praxis. Avivamiento es llevar al campo de la práctica aquellos asuntos y factores que mantienen unido al cuerpo, unido a la iglesia. De modo que Lucas, después de haber oído a Pedro, relata cómo los cristianos del primer siglo vivían, cómo los creyentes del primer siglo comunicaban. El avivamiento estaba en su mayor eficacia. De modo que tenemos una predicación sistemática, genuinidad en la conversión de las personas, perseverancia en la doctrina. Para los creyentes ahora en comunión seguían creciendo con el texto, y desde luego que había koinonía entre los mismos. No olvidaban partir el pan, y dice el texto, en el partimiento del pan. Es decir, que había una praxis sobre la cena, una manera sana de comer la cena del Señor. Lo vemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como amo, pero lo vemos también en el contexto de que hacemos memoria de su sacrificio. Y eso es lo que hacían los creyentes acá, con mucho respeto y con mucha cordura, con mucha coherencia, con mucho temor y temblor, participaban de la cena
del Señor. Partían el pan, es decir, ellos mantenían un enlace, una permanencia con la práctica de la cena como ordenanza dentro de la iglesia. Pero también en el verso 42 tenemos algo más como resultado del avivamiento, y es que allí había una actividad de oración, oraciones juntos. Dice el versículo 42, y en las oraciones. Bueno, eso nos hace pensar que la oración es una doctrina porque no solo la vemos en el Nuevo Testamento como práctica, como parte del rito de los creyentes, porque los cristianos también tenemos una colección de ritos sanos, desde luego, y la oración se convierte en un rito, pero también en una doctrina, pero también se convierte en una práctica, se convierte en una vivencia, porque la oración no solo es de repetir, no solamente es de memorizar palabras, cerrar los ojos y empezar a hacer una repetición de palabras. Oración es platicar, oración es hablar con Dios en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu, quien es nuestro generador, permite que nosotros hablemos con Dios, que fluya desde nuestro corazón todo ese tipo de frases, oraciones y palabras para poder hablar con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que hacía la iglesia del primer siglo, las oraciones personales de cada uno y de manera recíproca en colectividad como iglesia. Vamos a regresar después de este corte musical para terminar con este programa, Verdades Bíblicas. Estamos estudiando Hechos 2, versículos 40 hasta el 47, hablando sobre los resultados de un verdadero avivamiento. Regresamos pues después de este corte musical.
yo te necesito. Tu presencia y tu paz, yo te necesito, yo te necesito, en medio del ruido estridente del mundo, yo te necesito. Presencia y tu paz, tu presencia y tu paz, tu presencia y tu paz. Un privilegio estar con ustedes en este su espacio bíblico Verdades, un programa diseñado con la finalidad de que juntos abordemos las Escrituras y de esa forma crezcamos en el conocimiento de la misma. Estamos hablando hoy en este capítulo 2 del libro de los Hechos, tratando un tema sobre los resultados de un verdadero avivamiento. Y es lo que la iglesia del primer siglo experimentó. Una iglesia sana, una iglesia saludable, experimentando elementos, valores y principios saludables. De esa forma vemos una iglesia sana después del día de Pentecostés. Decíamos antes de nuestro corte musical que la predicación sistemática fue una de los principios que siguieron practicando los apóstoles. Una predicación basada en el texto, una predicación muy desarrollada e identificada con el texto antiguo testamentario. También vemos que había una genuinidad de conversiones, es decir, quienes oían, como era la palabra de Dios y no la palabra de ellos, era la palabra de Dios y no las frases de ellos, era la palabra de Dios y no lo que se les ocurría a ellos. Por la palabra habían conversiones y las conversiones eran genuinas. No había un mensaje motivacional, había un mensaje bíblico. No había un mensaje basado en filosofías, sino un mensaje bíblico. Es decir, que esto llenaba el corazón de quienes les escuchaban. Pero aparte de ello, perseveraban en la doctrina quienes ahora venían al Señor. Seguían creciendo, comiendo, desde luego, tomando leche espiritual, comiendo pasto verde, y crecían, estoy haciendo una ilustración de ello, y crecían en ese desarrollo. Vemos adelante a una iglesia, que era la iglesia en Berea, que tomó muy de referencia lo que pasó en el día de Pentecostés. Y esa iglesia en Berea, cada vez que escuchaban a Pablo, regulaban el texto o regulaban lo que ellos aprendían en las sinagogas, aprendían las escrituras, y aquí cuando oían a Pablo, con la retentividad que ellos tenían, no con un texto en mano, porque no tenían los apóstoles o los hermanos o la iglesia tanto derecho a un tratado en mano, porque era difícil conseguirlo y quienes lo tenían era muy alto costo, de modo que ellos solo memorizaban, tenían una retentividad del texto, y aquí lo discutían en la asamblea cuando oían a Pablo, es decir, que perseveraban en la doctrina, identificaban si aquello era sano lo que se estaba diciendo. Eso es un avivamiento en la iglesia. Ellos participaban en una sana coinonía, ellos partían el pan, desde luego la cena del Señor, creaban atmósferas de paz y de oraciones entre unos con los otros. Verso 43 dice el texto, Lucas hablando, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, estos versículos 43 hasta el versículo 45, lo que hace propiamente Lucas es relatarnos pues tres cosas que yo quiero resaltar en sintonía o en sincronización al verdadero avivamiento que se estaba dando en la iglesia del primer siglo. Lo primero que vemos acá es que se daban maravillas y señales entre los apóstoles, es decir, los 12 apóstoles tenían la potestad de hacer señales y maravillas entre la iglesia. Y esto es fundamental porque nosotros en calidad de apóstoles, como los 12, no podríamos hacer esas señales y prodigios que los apóstoles del Señor Jesucristo hicieron. Pero en un contexto más así, amplio, señales y prodigios sí seguimos viendo entre la iglesia de hoy. ¿De qué manera? En que respetamos la soberanía de Dios, en que Dios sigue trabajando hasta el día de hoy y lo hace por su gracia y con su gracia, obrando en que muchas personas sean salvas. Nuestras señales y prodigios es saber que mucha gente se convierte al Señor. La señal más grande y el prodigio más grande que puede hoy un predicador ver es cuando genuinamente una persona viene a Jesucristo. La señal y el prodigio sigue vigente porque tenemos hoy, a Dios gracias, la Escritura en nuestras manos. Lo que los apóstoles o la iglesia del primer siglo no vieron como un libro escrito así tal cual como el que tengo yo acá, un libro con detalles, con una pasta, un libro definido tanto en fondo como en forma. Eso no lo vieron los del primer siglo. Gracias desde luego a los prodigios y a las señales que Dios va determinando que se hagan. Hace más de 500 años un hombre llamado John Gutenberg nos dio la oportunidad de ver la grande señal, su palabra escrita, y hoy la tenemos aquí. Así que podemos contextualizar esa palabra señales y prodigios en el sentido de que Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. El Dios de la Biblia no se ha escondido, el Dios de la Biblia no se ha apartado, el Dios de la Biblia sigue firme, sigue trabajando hasta el día de hoy. Vemos cómo las iglesias pueden ver el respaldo de Dios en la predicación, ¿sí?, en la ministración, en la adoración, en el culto y en la conversión de personas que vienen a Jesucristo. Así que ellos veían las maravillas y las señales. Algo más que yo noto en estos avivamientos o resultados de avivamientos en la iglesia del primer siglo es que había unanimidad. Dice el versículo 44 que estaban unánimes. El verso 44 dice, y perseveraban, dice, y estaban todos juntos, los que habían creído y tenían en común todas las cosas. De modo que los que habían creído, de modo que los que habían recibido la palabra, ahora se les enseñó, el Espíritu mismo los reunía para fortalecer, fomentar los valores del Señor entre ellos mismos. Ya imagínese usted fomentando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Vea usted cómo desarrollaban ellos estos criterios de vida, estas reglas morales, estas reglas del Espíritu, estas vivencias del Señor en sus vidas, y eso hacía que ellos se mantuvieran, desde luego, juntos, que ellos se mantuvieran armonizando, que crearan esas atmósferas espirituales, y esto los mantenía, desde luego, enfocados. Pero también vemos en el versículo, que es el 45, que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí lo que vemos es que nadie decía tener nada. No había materialismo, era cero materialismo, sus vidas estaban muy identificadas con la generosidad,
estaban muy identificadas con el don del Espíritu, como lo dicta ya Pedro, que para ellos había sido el don y para cuantos el Señor llamare. Y eso es lo que hace el don del Espíritu o el Espíritu Santo en la vida de una persona. Lo convierte en una persona generosa, pero también lo hace tener condescendencia con el prójimo. Cuando una persona es llena del Espíritu o se deja ministrar por el Espíritu, cuando se deja que el Espíritu lo guíe y lo dirija, eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Una vida plena, una vida llena, regulada por el Espíritu, y creará usted ese fruto que va a permitir muy buena mística, una buena relación como hijos o como hijas de Dios. Y eso es lo que vemos acá. Había entre de ellos unanimidad de espíritu. Versículos 47, vamos a ver lo que dice Lucas, y con esto terminamos esta reunión de datos de Lucas, versos 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vea usted qué fundamento, qué valor, qué dignificación la que el Espíritu está haciendo con la iglesia. Cómo el Espíritu está dignificando a la iglesia del primer siglo. Cómo usted debe de notar la influencia, el frote que el Espíritu está haciendo. Una iglesia ungida, una iglesia calibrada, una iglesia determinada, definida, crecimiento numérico integral, un crecimiento y un desarrollo numérico muy saludable. Podríamos hablar acá en este capítulo 2, versículos 40 hasta el 47, textos que acabamos de estar leyendo, cómo enfoca una iglesia definida, muy definida, el avivamiento en su mejor salud, no como los que hoy se han visto por allí. Necesita usted tener una lupa para interpretar ese tipo de avivamientos que hoy por ahí resultan anormales, sin fundamento bíblico, sin ningún criterio de la palabra de Dios. No hay mucha manipulación, hay demasiada actividad emocional, muy sensacionalista las actividades que uno ve, porque no hay ningún fundamento bíblico desde donde se parta. La iglesia debe de ser una comunidad neumática, una comunidad del Espíritu, una comunidad profética, es decir, una comunidad que presente el mensaje de Cristo, una comunidad de fruto, es decir, una comunidad que refleje el ethos, la moral de Dios. La sociedad espera de nosotros algo, y lo que espera de la iglesia, la sociedad, es que seamos luz y sal. Los versículos 46 y 47 nos hacen ver que había perseverancia. Dice el verso 46, y perseverando unánimes, es decir, otro valor importante en el avivamiento de la iglesia es que había perseverancia. Es decir, hoy en día tenemos demasiada gente, ¿sí?, que va de un lugar hacia otro. No hay perseverancia, no hay firmeza, no se determina. Anda buscando lugares donde entrar en una zona de confort. ¿Qué siento? Si no siento, me voy, me retiro. Si no siento nada, pues creo que no está Dios acá. Y comienza la gente no a ver una identidad con el texto, con la Biblia, con una iglesia sana bíblicamente, sino buscando qué siente, buscando qué encuentra. Y lo que puede encontrar en ese movimiento de cosas es, desde luego, engaño y falsedad. No olvide que hay mercaderes de la fe esperando al acecho, lobos rapaces.
Usted tiene que identificarse con una iglesia bíblica donde está creciendo integralmente esa congregación. De modo que la perseverancia es importante. Y había un culto público, verso 47, alabando a Dios. Ese culto era público, ese culto era definido entre la iglesia, alababan a Dios. Y luego dice el verso 47, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, que Dios termina de hacer el trabajo. Dios es el que termina de evangelizar al mundo a través de lo que la iglesia hace en sus acciones y en sus actividades, pero actividades sanas, acciones que eleven, que glorifiquen el nombre de Dios. Hemos llegado al final de este programa, Verdades Bíblicas, y esperando pues que ese tiempo haya sido de bien y de provecho. Será hasta una próxima. El Señor sea con cada uno de ustedes y desde luego su Espíritu le ilumine y le dirija a toda justicia y a toda verdad. Hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.